me toca a mí hablar de lo que son la parábola de las 10 vírgenes. ¿La han escuchado, verdad? ¿La han leído? No, como que no muchos. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a orar entonces para entrar en la palabra. Gracias, Padre, por la bendición que me das de estar aquí esta noche frente a tu grace, Señor. Gracias porque sé que eres tú quien va a usarme esta noche para llevar tu mensaje. Te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú también abriendo el corazón y la mente de las personas que están acá recibiendo tu palabra. Que abra su mente y su corazón para que esa palabra viva sea escrita con punta de diamante y nunca se borre, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que lo que se va a enseñar aquí pueda ser enseñado a otras personas, que pueda ser llevado a otros sitios y que podamos cumplir con esa gran comisión que nos diste, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche sea una noche de bendición, sea una noche de gozo y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces, Darío, Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leer Reina Valera. Vamos a irlo leyendo rapidito porque no tengo mucho tiempo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite a sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para poder entender esta palabra, vamos a ir al contexto histórico de ese tiempo, para poder entender un poquito mejor la palabra, ¿sí? Esto viene después de un discurso escatológico que dio el Señor en Mateo 24, en donde hablaba del fin de los tiempos. Voy a parafrasear un poco. Voy a parafrasear un poco lo que es el versículo 24 para poder entender mejor esto. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaban a sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él le dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y al final del versículo podemos ver que dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entrando a lo que es la parábola y lo que representa la parábola. La parábola habla de las bodas. Las bodas en el siglo I eran muy diferentes a las bodas de hoy. Acuérdense que las parábolas son paralelismos que el Señor dio para poder entender lo que Él decía. O sea, Él explicó en el versículo 24, dio un discurso. Y con las parábolas del versículo 25 está tratando de explicar ese discurso, haciéndolo un poco más fácil. Porque a veces se nos hace difícil. Por eso mismo, porque esta palabra, a pesar de que se usa para todos, se usó en el contexto del siglo I. En el siglo I las bodas eran muy diferentes. Las bodas, ¿cómo se dice? El protagonista no era la mujer, sino el hombre. Entonces, fíjense esto.
Eh, en ese tiempo, las vírgenes eran como las damas de honor, ¿sí? Las damas de honor, ¿qué hacían? Esperar al novio mientras preparaba lo que era negociaba la dote. Ustedes ya escucharon hablar de la dote, Alfredo les habló de la dote, y me imagino que varios le han hablado de la dote. La dote era una negociación que se hacía el novio con el padre de la novia, ¿sí? En este caso, el novio, se reunía el mismo día de la boda con el padre de la novia, no para negociar a la mujer, porque eso no es así, no es tan crítico y tan feo como se puede sonar, no. Realmente lo hacía porque el padre de la novia no quería entregar a su hija por cualquier cosa. O sea, su hija no era un bien como tal. Su hija, ya va. Su hija era un bien preciado para el padre. ¿Por qué? Porque era una persona que trabajaba, que cumplía cosas en el hogar, una persona que era parte de lo que son los ingresos familiares inclusive, porque en cada familia, cada quien se dedicaba a hacer cosas, y la hija era eso. Si la hija se iba a faltar alguien para lo que eran los ingresos familiares. Entonces, ¿qué iba a hacer el esposo? A hablar con el padre y ofrecerle cosas. El padre le hablaba de las virtudes de su hija. Mi hija cocina muy rico, mi hija es ordenada, mi hija es una mujer de palabra. El novio que iba a entregar cosas, ¿para qué? Para que esa falta de esa hija no se sintiera tanto. Entonces entregaba unos corderos, entregaba oro, entregaba cosas. Inclusive eso era un contrato que se hacía. En ese contrato hablaba de el tiempo del matrimonio, en donde él le iba a dar casa, le iba a dar bienes, le iba a dar beneficios, y en caso de que él muriera, ahí mismo se dejaba vamos a decir, como una especie de testimonio. No es tan literal, pero sí es eso en general, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante ver acá? Que las doncellas, las vírgenes o las damas de honor estaban allí para alumbrar el camino del novio después de que llegaban a un acuerdo, ¿ok? Cuando el padre de la novia y el novio llegaban al acuerdo, él salía muy emocionado a la fiesta. Ya lo estaban esperando con el banquete, ya estaba todo organizado. Las vírgenes estaban en un sitio especial porque cuando él salía, ya la gente se emocionaba y comenzaba a pegar gritos. ¡Mira, ahí viene, ahí viene! Entonces las vírgenes se paraban, prendían sus lámparas e iluminaban el camino del novio hasta dentro de la fiesta, hasta concretar lo que era el contrato. ¿Ok? Estas novias tenían unas lámparas. Esas lámparas eran, en algunos casos, como el tamaño de la mano, una lámpara pequeña que cargaba poco aceite y tenía una mecha de lino. Esa mecha ese aceite era aceite de oliva. En otros casos tenían, ¿cómo se llama? Antorchas. Igualmente había que remojarlas con aceite porque duraba poco tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellas estaban esperando y cuando llegaba el novio era que encendían la lámpara porque duraba poco. Entonces, llegaba el novio, pasaba a la fiesta y comenzaba la boda. ¿Ok? Este es el contexto de esa historia. Y entrando en palabra, vamos a desglosar un poco lo que es el versículo, el capítulo. Y si se fijan, comienza diciendo el capítulo 1, el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes vienen a ser el pueblo de Dios. O sea, las vírgenes vienen a ser las vírgenes vienen a ser las personas que van a reunirse en un templo, en una casa de oración. Hoy decimos iglesia, esto hoy lo llamamos una iglesia. Pero iglesia somos los que estamos aquí adentro, ¿ok? Entonces, los que estamos aquí adentro, vamos a decir que somos las vírgenes, pero desde el punto de vista de una estructura, de una casa, ¿ok?
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando hablan de que no tomaron consigo aceite, bueno, aquí lo vemos. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las 5 insensatas tenían las vasijas, tenían la lámpara solamente. No tuvieron un recipiente aparte con aceite para en caso de que el novio tardara, porque ojo, esa dote podía tardar mucho, podía tardar toda la noche. Imagínense, pónganse ustedes que comenzó a las 5 de la tarde el novio, voy a donde el suegro a cuadrar la cuestión, y son las 12 de la noche y la gente ahí, bueno, pero dame esto, ¿no? Pero qué tal, qué esto y qué aquello, no, dame 5 becerros más. Entonces están ahí cuadrando la cuestión y las damas de honor están esperando, están sentadas. Entonces, las prudentes sí tenían aceite, sí tenían unas vasijas con aceite para las lámparas, o sea que ya estaban preparadas para recibir a ese novio. Podemos decir que ese aceite que se usa allí es la fe de cada quien. Y en caso tal, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 6, Darío, y a la medianoche se oyó aquí un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas. Cuando el esposo se va, muchos piensan que va a regresar rápido. Asimismo Pablo, lo podemos ver, saliendo de esto, Pablo esperó al Señor día a día. Él pensaba que el día siguiente el Señor venía. Y él estuvo siempre preparado para la venida del Señor. Y eso es una de las cosas que nos hablan acá en esta parábola. Fíjense, las llaman insensatas y las llaman prudentes. Las insensatas son insensatas porque tuvieron la oportunidad, tuvieron el llamado y lo recibieron pero no lo aceptaron. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Son todas esas personas que van a otras iglesias, yo sé que aquí en esta iglesia no hay, en otras iglesias, que van a otros templos, otras casas de oración, que van a ver las prédicas, puede que vayan a las actividades, pero no han recibido en su corazón, no han declarado con su boca y han creído en su corazón que el Señor es su Salvador. Esas son las vírgenes insensatas. ¿Por qué son insensatas? Porque creen que el tiempo es eterno. Y no es eterno. El tiempo que tenemos en este mundo es corto, a pesar de que lo veamos largo. Una de las cosas que les hablaba el fin de semana a los jóvenes, y era sobre esto: el enemigo los quiere distraer. Con esa distracción nos dice, no busques a Dios ahorita, tienes tiempo, tienes una vida por delante. Anda, vete de rumba, tienes 3 novias, no te cases, haz esto, haz aquello. El enemigo nos está bombardeando diariamente para que no creamos en esa palabra de buscar al Señor y hacerlo en el momento. Fíjense, ¿cuántas personas mueren a diario? Vamos a hacerle esta pregunta. ¿Cuántas personas mueren a diario? ¿Tienen idea? Yo no tengo idea. Pero son muchas. ¿Cuántas de esas personas que mueren a diario pensaron eso mismo, que tenían mucho tiempo? ¿De qué murieron esas personas? Muchas por natural, otras por accidente, enfermedades, cantidad de cosas. Y no somos eternos. La realidad es que podemos ir a la presencia del Señor en cualquier momento. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Si llegamos a los 80, 90 años, fabuloso. Pero si no, todas esas personas que se fueron hoy a la presencia o partieron de este mundo y estaban pensando, no, mañana, chicos, pasado, dentro de unos tiempos. No sé quiénes vinieron el domingo. Los que vinieron el domingo recuerdan
un testimonio del apóstol. El apóstol habló de un amigo que, un compañero de él, cuando eran empresarios, el apóstol comenzó a enderezar su vida en el camino del Señor y le comenzó a predicar al amigo. Y el amigo le dijo que no, que él tenía tiempo, que él cuando fuese más mayor, él iba a aprovechar y acercarse al Señor, porque había tiempo. El apóstol cuenta que a la semana siguiente el Señor murió. Cada quien, los que estamos aquí, conocemos que hay dos caminos. Nos vamos con el Señor, nos vamos para el otro lado. No hay otro. Aquí el Señor no es o es negro o es blanco. No hay grises. Entonces, seguimos con la parábola. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. El aceite viene a ser ese creer en el Señor, esa fe y ese reconocimiento de que el Señor es Cristo, ¿sí? Una vez que nosotros reconocemos a Cristo, ese aceite, por naturaleza, el aceite, vamos a tener siempre una vasija preparada esperando a Cristo. Cuando no lo reconocemos, esperamos el tiempo, dejamos pasar el tiempo, ¿sí? Cuando estas vírgenes le dicen a las otras vírgenes, versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, las vírgenes insensatas le dicen, dame de tu aceite. El aceite no se puede transferir, porque es eso personal. O sea, es como que le pidamos al apóstol, dame de tu aceite para tener salvación. O le pedíamos a algún pastor o nuestros padres, que si nuestros padres son cristianos, ay no, ya porque mi papá es cristiano, ya yo soy salvo. No, señores, eso es personal. Eso cada quien tiene que hacerlo por su cuenta, ¿sí? Eso es algo que no se puede transferir. El aceite es algo muy personal. El aceite es eso que día a día tenemos internamente, que queremos más. Cuando conocemos al Señor, cuando realmente conocemos al Señor, buscamos del Señor. El enemigo nos va a estorbar, nos va a distraer, nos va a hacer muchas cosas. Podemos de repente fallar porque no somos perfectos. Yo mismo, les cuento, hace un tiempo me aparté del Señor por esas distracciones, porque yo decía, bueno, no, yo tengo tiempo para en otro momento lo busco. ¿Qué pasó? En tantas cosas, Venezuela, en mi cabeza se metieron unas ideas políticas y bueno, yo me estaba volviendo loco con la política y me aparté un poco, me aparté 3 meses. Y en ese tiempo de apartado, yo hablaba con el Señor y le decía, perdóname, yo sé que no está bien, pero no soporto esta situación. Tenía un poco tiempo conociendo al Señor, aunque creo que todavía no me había entregado a Él. Y yo no me aparté de la iglesia porque me daba pena venir, o sea, en mí estaba una vergüenza de venir para acá, porque yo decía, wow, o sea, saludar a las personas con esto aquí, o sea, me da vergüenza, o sea, es demasiado hipócrita, yo no puedo estar así. Y una noche, hablando con una persona, una colega inmobiliaria, yo soy corredor inmobiliario, valga la cuña, estaba hablando con ella y ella es en cierto modo mi madre espiritual y me dio un mensaje dentro de lo que estábamos hablando de trabajo, me dio un mensaje que yo sé que fue el Señor. Esa noche desde ahí dejé toda esa locura que yo tenía porque no iba a hacer nada. O sea, los planes del Señor, nosotros no vamos a ayudar al Señor en nada. De verdad, a veces queremos ayudar al Señor. No, porque yo voy a hacer esto, pero no, el Señor no necesita ayuda. El Señor necesita que seamos obedientes y que cumplamos lo que Él nos pide. ¿Sí? Gracias a Dios, de verdad, esa noche me aparté de esa parte loca que tenía en mi cabeza. Volví a la iglesia, reconocí al Señor, me bauticé, comencé a caminar con el Señor y desde ahí de verdad me he mantenido firme porque he entendido que el tiempo es ahora. Yo he tenido conocidos y personas cercanas que se han ido de la noche a la mañana y de verdad que yo no quiero eso para mí
Y yo sé que aquí no hay, yo sé que todos los que estamos aquí nos vamos a salvar, ¿verdad? Todos creemos de corazón, lo creemos en su... Lo decimos con nuestra boca y lo creemos en el corazón que Cristo es nuestro Salvador y está sentado al lado del Señor. Entonces, seguimos aquí con la parábola. Para que no nos falte aceite. Las prudentes le respondieron, en el versículo 9, para que no nos falte aceite a nosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Las imprudentes o las insensatas salieron a comprar el aceite. Mientras ellas no sabían todavía que venía el novio, pero ellas dijeron, bueno, nos da chance, lo que estamos hablando. Hay chance, hay tiempo, dale, búscalo. Me imagino que fueron a comprarla y se relajaron y estuvieron por ahí dando una vuelta, fueron para el Sambil, vamos para la vela, no sé qué. Estuvieron por ahí, nada, dale, tranquilo, que no hay tiempo todavía. Y pues, ¿qué pasó? En el versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. El Señor es ese novio. Nuestro Señor Jesús es ese novio de que habla la parábola. Ese novio que fue a preparar la dote por nosotros. Ese negociador, vamos a decirlo así, que fue a hablar, Cristo Jesús fue a hablar con Dios Padre sobre nosotros, sobre el perdón para nosotros, sobre esa vida eterna. Y esa dote que dio Él, a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue eso que entregó nuestro Señor para salvarnos a nosotros? Su vida, casi nada. Casi nada. Llegó el chacal. Ya me van a botar. Entonces, wow, qué bello eso, ¿no? O sea, que el Señor es tan maravilloso que fue a hablar con el Padre para salvarnos a nosotros. Y una cosa muy importante, el tiempo. ¿Por qué se tarda en esa dote? ¿Por qué se tarda negociando ese tiempo? Por misericordia y amor a nosotros. Porque nos ha dado la oportunidad de que aceptemos, reconozcamos de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo siempre hablo de que el Señor nos ama tanto que Él nos da hasta el último segundo de nuestra vida para arrepentirnos y buscarle. Y no lo he visto, pero lo he escuchado en testimonio. La que yo les cuento que es mi madre espiritual, ella se dedicó 20 años de su vida a atender pacientes terminales en Caracas. Iba a hospitales, a clínicas, a atenderlos nada más. Ella iba a las personas que ya sabía que iban a morir. Y estaba ahí hasta el día de su muerte. Y así, con la bendición del Señor, le habló a muchas personas y en esos últimos segundos me contó varias veces que varias personas recibieron al Señor. Personas que la familia no querían nada con ella. Personas que en su vida nunca quisieron nada del Señor. Pero en ese momento difícil, ella entró con dificultad porque no la dejaban entrar, porque cantidad de cosas. Algunos la conocen, la nena Quijada. Y hablaba. Y el Señor la apoyaba, le daba fuerza. Porque eso es un trabajo que no es fácil. O sea, de verdad, imagínense llegar a los sitios para hablarle a alguien y esperar que muera. Wow, o sea, de verdad muy valiente y el Señor la fortaleció muchísimo. Pero no esperemos nosotros que llegue alguien. Vamos nosotros también a hablarle a los demás de eso que tenemos nosotros, de ese tiempo que hay. Acuérdense que nosotros vamos a sembrar la semilla y el Señor la va a regar. Nosotros no podemos imponerle a alguien que siga el camino, pero sí podemos hablarle del camino. El Señor va a regar la semilla y en su tiempo florecerá, crecerá. Seguimos con el versículo 11. Después vinieron
también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando el Señor venga, van a haber muchos arrepentidos, van a haber muchos que van a pensar en eso, en ese momento de que alguien les habló, en ese momento de que me dediqué a otra cosa, me fui de rumba, hice esto, hice aquello, y la puerta la van a... Y no lo hace el Señor por maldad, porque el Señor no es malo, el Señor lo hace porque Él lo dijo en su palabra desde el principio de los tiempos. Nosotros somos los desobedientes, que no escuchamos su palabra y que no la hacemos viva. Cuando Él les dice: de cierto os digo que no os conozco, no se refiere a que no nos conoce de nombre, porque el Señor conoce todo de nosotros, hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, porque así lo dice la palabra. Cuando Él dice no os conozco, se refiere a que no los conoce desde la fe, no se entregaron a Él, no lo buscaron en el momento que tenían que hacerlo, no quisieron aceptar caminar tomados de su mano. Y no es fácil. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la palabra hay muchas veces se ha mencionado esto. El ladrón vendrá de madrugada, de noche, habla la palabra. Y es así. O sea, el Señor no quiere que estemos a las 24 horas despiertos, porque es mentira. Somos humanos, somos carne, somos huesos, nos cansamos. Y en la palabra habla acá que se quedaron dormidas. Pasé ese pedazo, ¿no? Se quedaron dormidas, pero no por nada malo, se cansaron pues. Estaban cansadas y durmieron un rato. A cualquiera le puede pasar. Aquí la parte es la atención y dedicarle a lo que realmente es importante, que es buscar al Señor. La conclusión de esta parábola es que el Señor nos ama y está preparando esa boda. Y mientras prepara esa boda nos está dando el tiempo para que lo busquemos de corazón. Que no esperemos que venga para buscarlo, porque cuando Él ya esté acá va a ser tarde. Busquémoslo ahora. Mantengamos esas vasijas llenas buscándole, conociéndole. Y les dejo por acá 4 formas de cómo aplicar esta parábola. Fíjense, la primera, la auditoría del aceite matutino. Esta es una devoción privada. ¿Qué hacemos al despertarnos? Muchos oramos, muchos le damos gracias al Señor, y muchos agarran el telefonito, a ver un mensaje, a ver el WhatsApp, a ver el Instagram, el Facebook. No es fácil, son las distracciones del mundo. Las redes sociales se hicieron para que le demos el uso que queramos. No son buenas, no son malas. Depende de nosotros si son buenas o no. Entonces, antes de revisar las redes, ¿por qué no leemos un devocional? ¿Por qué no escuchamos un devocional? ¿Por qué no agarramos un poquito la Biblia? 3 versículos. Por ahí está uno que pasan por WhatsApp que se llama la dosis diaria. No sé quiénes la reciben todos los días, pero el que la quiera recibir, por ahí hay varios hermanos que la pasan todos los días. 5 minuticos. Ni siquiera que la tienen que nada más escuchar. Hay unas en internet, en YouTube, cantidad. O sea, de repente si no quieren hacerlo ustedes directamente, escúchenlo. Porque en esos devocionales hablan de la palabra. Invertir en vasijas de sabiduría. La segunda, no se conformen con lo que ya saben de la Biblia, busquemos más. Casa de Alabanza es una iglesia de formación. Yo estoy en el ministerio de consolidación y a todas las personas que recibimos siempre decimos eso. Somos una iglesia de formación, queremos que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor. Para eso tenemos, vamos a llamar talleres de formación, actividades. Hace poco comenzó el formación de crecimiento, formación de crecimiento espiritual. 1, 2, 3 y 4, lo han visto en los anuncios. Son 4 módulos
También tenemos actividades adicionales. Tenemos los grupos de conexión. ¿Cuántos están en grupo de conexión? Levanten la mano, a ver. Ajá. Ahí podemos crecer más. También tenemos... ¿cuál era la otra esposa? Había otra esposa, me olvidó. Entonces, el otro, vivir con el reloj de medianoche. Ante cada decisión importante esa semana, hazte la pregunta: si el novio llegara hoy a medianoche, ¿me sentiría avergonzado de esta decisión? Vamos a hacer un negocio con X persona y hacemos los planteamientos, ponemos todo sobre la mesa. Al final de hablar de todo eso, ¿te sentirías avergonzado de esa decisión? Es una pregunta importante. Voy a buscar a salir con la muchacha aquella. ¿El Señor estaría de acuerdo? ¿Te arrepentirías? ¿Te avergonzarías de esa decisión? Y no es ¿cómo se dice? No es el acto como tal, sino lo que hay intrínseco en todo eso. Hay negocios que no son buenos, por decir algo. Si alguien te propone montar una licorería, ¿qué les parece a ustedes? ¿Un buen negocio para un cristiano? O sea, ¿qué testimonio le podemos dar a alguien de montar una licorería? O sea, una locura. Ay, sí, voy a salir con la muchacha, pero ¿la muchacha qué? No, la muchacha tiene, no sé, ya todo el mundo sabe que es terrible. O el varón, no, eso es un sinvergüenza. Bueno, pero no importa, yo la enderezo. ¡Pam! Se da aquel trancazo otra vez, señores. La tercera, alertar a otros con gracia. Por gracia hemos recibido la salvación cuando hemos creído al Señor. Y eso que hemos recibido, llevémoslo a otras personas, al vecino, al que está al lado del autobús, al compañero de trabajo. No es fácil, yo sé que no es fácil porque a mí mismo me cuesta a veces. Pero el Señor espera eso de nosotros. Esa es parte de la gran comisión. Esa es la tareita que nos dejó el Señor. Una pequeña tarea. No es nada fácil, de verdad. Pero qué bonito es cumplirla. Y qué bonito cuando le hablas a alguien y de repente la ves aquí en la iglesia. Tú dices, wow, yo pensé que no iba a ir. Y la vi en la iglesia. Eso es un gozo, señores. Eso solo lo da el Señor. Y ese gozo lo da cuando somos obedientes a Él. Y la última. No, ya llevo 4. Llevo 4, ¿verdad? Sí. Bueno, familia, cierro con esto. Recuerden, nadie merece entrar a las bodas por su propia luz. Jesús es el novio que pagó la dote más cara. Dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso a las bodas del Cordero, la vida eterna.